Le damos la bienvenida a Federico Cortelletti, secretario general de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Hoy esta semana los empleados judiciales de Córdoba fueron noticia teniendo en cuenta de que un grupo de ellos presentó un recurso de amparo para no regresar de manera presencial a sus puestos de trabajo. Así que, Federico, ¿qué tal? Bienvenido a 14 Bis, acá por Sónica Más. Queríamos que nos cuentes un poco qué estaba pasando con los empleados judiciales cordobeses. ¿Qué tal, Nicolás, Diego? Sí, en realidad hay un grupo de trabajadores que ha presentado un amparo, no a través del gremio, por sus propios medios, con una abogada, pero es para no aplicarse la vacuna, no para no asistir presencialmente al trabajo. De hecho, muchos estaban asistiendo presencialmente hasta ahora. Y bueno, allí hay varias aristas para mencionar. Por un lado, nosotros como gremio hemos planteado que nos parece apresurado el regreso a la presencialidad al 100%, y explico por qué, y está vinculado al tema de la vacunación. Por un lado, venimos trabajando muy bien con el sistema de rotación y teletrabajo hasta ahora, y ese es un primer punto a aclarar. El Poder Judicial de Córdoba rápidamente, después de la cuarentena más estricta durante el año pasado, rápidamente se adaptó al teletrabajo, al expediente electrónico, y es uno de los poderes judiciales del país que más adelantado tiene ese aspecto. Por lo tanto, el teletrabajo viene funcionando muy bien, incluso con estadísticas que superan el del trabajo presencial. Así que hay un error que por ahí ha estado girando, de que los trabajadores judiciales de Córdoba no estarían queriendo volver al trabajo, reincorporarse después de un año y pico. Y esto es un primer dato erróneo, digamos. Se viene trabajando con rotaciones, y hay sectores que han trabajado al 100% en todo momento. Policía judicial, unidades judiciales, fiscalías, que no pararon en ningún momento de la pandemia, ni siquiera en la parte más estricta. Y el otro aspecto, sí, los escucho. Federico, no, quería preguntarte qué porcentaje de la población de empleados del Poder Judicial cordobés son los que presentaron este amparo para no vacunarse. No, esa es otra cosa que había que aclarar. Es un porcentaje ínfimo. Estamos hablando de una planta que llega casi a los 9.000 agentes, entre empleados y empleadas, y funcionarios y magistrados. Y la cantidad de gente que se niega a la vacunación es de 60 compañeros y compañeras. Es prácticamente insignificante. Pero, perdón, no Federico, supera el 1%. Sí. Ahora, escuchando a la abogada Sí. defensora de estos empleados, no solo Sí. se oponen a la vacunación, también se oponían al hisopado. Claro, es lo siguiente: el empleador los ha amenazado con asignar compulsivamente la licencia sin goce de sueldo a quienes no hayan decidido no vacunarse, o bien Federico, optar por la posibilidad de hacer no un hisopado, hola, o bien no sé si se escucha ahí. Retomemos Hola. después. Sí, cortemos con Federico porque no se puede hablar así. Intentaremos hablar con Federico. Yo debo decir que conforme lo decía la abogada de estos 60 empleados del Poder Judicial de Córdoba, se oponían tanto a la vacunación como a lo que es el hisopado, lo cual dejaba una encerrona, ¿no?, a la situación, digamos, a los empleadores, en este caso, al Poder Judicial de Córdoba, teniendo en cuenta efectivamente no era posible la vuelta al trabajo en esas condiciones, porque obviamente ponía en riesgo también a los compañeros. Ahí me puede charlar así, no sé si Federico está en un lugar donde vamos a intentar hablar con Federico en otro momento. Cortémoslo, por favor. Bueno, ahí está, ahí cortamos, Nico. Me dicen que somos nosotros los del ruido. Acá no hay ruido. Acá no hay ruido. ¿Vos, Nico, estás en un lugar que tenés ruido?
No, estoy en el lugar de siempre, pero a ver si podemos conectarlo con Federico, bienvenido, y si no, continuamos un poco Eh, yo, agregando yo, lo yo de los este principio. escucho. No sé si ustedes me escuchan. Ahora sí te Ahora, escuchamos bien, Federico. Perfecto. bueno, entonces nos decías, hay dos cuestiones, una la vacunación y la otra el hisopado, ¿no? Entonces Sí, había ahí una encerrona. en realidad el empleador amenaza asignar directamente la licencia sin goce a quien no se haya vacunado, o bien le da la opción de hacerse un PCR, no un hisopado. Los hisopados y testeos rápidos son gratuitos por parte del municipio y el gobierno de la provincia, pero los PCR o bien se hacen por obra social, que no los toma para este caso, o bien se pagan y son caros. Lo que nosotros como gremio hemos planteado es que estamos absolutamente a favor de la vacunación y del objetivo estatal, tanto de la provincia, municipio, como el propio Tribunal Superior, de lograr la vacunación del total de la población. Pero no estamos de acuerdo con que se usen estos métodos coercitivos que afectan al salario. Como gremio tenemos que defender el salario y entendemos que hay otras opciones antes de tocar el salario de estos compañeros y compañeras, además teniendo en cuenta que es ínfima la cantidad de compañeros en una planta de 9.000 agentes. ¿No temes un efecto contagio? Y ya no hablo de COVID. No, por eso decimos, entendemos perfectamente los objetivos y la necesidad de la vacunación y que trabajemos con la mayor seguridad posible. Pero al tratarse de tan pocos trabajadores y al haber funcionado también herramientas como el teletrabajo, tranquilamente se pueden asignar hasta tanto... Ahora, perdón, vos Sí, sabés que hay igualdad ante la ley, ¿no? Digo, porque y la igualdad no es aritmética, es proporcional, es igualdad en igualdad de condiciones. ¿Por qué esta gente podría objetar la validez de la vacuna y el resto no, digamos? ¿Por qué ellos podrían valerse de este derecho a no vacunarse y los demás no? Digamos, ¿dónde mire, termina? Digamos, ahí tenemos un conflicto muy claro. entiendo perfectamente y además suscribo. El gremio no está en contra de la vacunación, lo que nosotros planteamos es el tema salarial. Por ende, entendemos que deberían vacunarse todos. Ahora, aún la vacuna no está en un calendario obligatorio a nivel nacional, pero de todas maneras lo que como gremio defendemos no es el derecho a no vacunarse. Lo que nosotros entendemos es que no puede afectarse por métodos coercitivos el salario. Y entendemos que al ser tan pocos, se puede hacer que estos compañeros no vayan a su oficina, hagan teletrabajo, se intente convencerlo. Entendemos que deberían funcionar otros métodos, brindar información, asistir a reuniones con las autoridades sanitarias para que se expliquen los efectos de la vacuna, quitar los miedos que también, digamos, se instalaron durante mucho tiempo, no desde todos, pero sí desde algunos medios. Hubo una campaña en contra de la vacunación, hubo periodistas que tomaban cloro y decían que era mejor que la vacuna, hubo una oposición política que planteó denuncias penales por envenenamiento. Muchas de esas cosas lamentablemente han permeado en la ciudadanía y son las cosas que nos plantean los trabajadores. Pero insisto, Federico, estamos a favor de la vacunación y esperamos que estos compañeros prontamente se vacunen. Lo que sí, se pueden tomar otras herramientas para que no estén trabajando en las mismas oficinas que la gente con vacuna. Federico, te hago una consulta sobre este minúsculo grupo de 50, 60 personas que presentó este amparo para no vacunarse. Sí. Si es que, nada, detrás de esta movida, detrás de esta maniobra, hay algún interés, ya sea político electoral interno del gremio de ustedes, político electoral dentro enmarcado en el contexto de la política doméstica de Córdoba. Contanos un poco, porque desde acá parece llamativo el conflicto, incluso mereció la intervención de Cecilia Nicolini, una de las asesoras del presidente. Posiblemente haya un interés detrás de esto que no conocemos. No, la verdad que no tiene que ver con internas gremiales. Además, los que han planteado el amparo no son afiliados al sindicato, no son siquiera afiliados al sindicato. Por eso es que lo han hecho a través de una representación legal por fuera del gremio. Buscaron su abogada, hicieron un planteo que incluso no conozco el contenido del amparo.
más allá del de no querer vacunarse o no hacerse el hisopado. Pero no tiene que ver con internas ni nada por el estilo. Federico, con cuestiones políticas, la verdad que tampoco. Okay. ¿Cuánto está el salario promedio de un empleado judicial en Córdoba? No sabría decirte el promedio. Lo que sí te puedo decir es que aquí en Córdoba ha trascendido un salario promedio que ha propalado un medio de comunicación muy conocido, que es absolutamente erróneo y malintencionado. Han hablado de 200.000 pesos promedio de los empleados. Lo que han hecho es tomar a empleados y funcionarios y magistrados que tienen equiparación a la Corte Suprema y salarios muy altos verdaderamente, y los han promediado con los de los trabajadores judiciales. Un empleado judicial administrativo, jurisdiccional, que ingresa al Poder Judicial cobra 60.000 pesos. La inmensa mayoría de los trabajadores revisten las 3 primeras categorías, en ningún caso superan los 100.000 pesos, en ninguno esas 3 primeras categorías. Somos 6.500 empleados, el 70% de la planta no llega a esos salarios, entonces no hay forma de que el promedio de esto que han dicho. No, nuestros salarios son bastante normales y no, digamos, creo que también esto responde a una pregunta que se ha instalado y es decir, no quieren trabajar, no se quieren vacunar y encima son privilegiados y tienen muy buenos salarios. Yo quiero desmentir esto. Primero que no somos trabajadores privilegiados y segundo que estamos trabajando desde el año pasado. Esa apreciación corre por cuenta tuya, porque nosotros no la manifestamos desde acá. Entiendo. Entiendo. A ver, un planteo que en su momento lo debatimos incluso en este mismo espacio con Julio Piumato de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias aplicable al salario de los empleados judiciales, sobre todo de aquellos que cobran más, ¿no? De fiscales, jueces y miembros de la Corte Suprema. ¿Qué opinas al respecto? Sí, en el caso de los judiciales se resolvió en el gobierno de Macri por el pago de ganancias, no por el no pago, sino que se decidió y se definió un método y a partir del año 2017 todos los ingresantes al Poder Judicial que superen obviamente el piso de ganancias pagan funcionario y magistrado y pagan empleados. En el caso de los empleados de Córdoba hay una pequeña franja de empleados que ya están pagando ganancias. Obviamente no es la totalidad, pero es un método que, por ejemplo, usó la Corte Suprema de los Estados, el Poder Judicial de los Estados Unidos en los años 40. Ese método se decidió ya hace un tiempo y no está en todo el mundo exento dentro del Poder Judicial. Federico, hay un dato que aportaste al comienzo de la charla que a mí me llamó la atención, sobre todo teniendo en cuenta que la semana pasada hablábamos con Andrés Gil Domínguez, alguien que conoce y muy bien la justicia, respecto de, bueno, pues justamente el teletrabajo en la justicia, la informatización de la misma, cómo venía haciendo, y él fue muy crítico en este sentido. Realmente él consideró que no se trabajó, ni siquiera, además dijo, ni siquiera está en la agenda de aquellos que tienen responsabilidades en ese sentido en una reforma judicial y de los procedimientos que precisamente sea amigable con la tecnología. Vos decís lo opuesto, que en Córdoba funcionó muy bien. Hola. Sí, te escuchas. ¿Vos nos escuchás? Bien, se cortó un poquito, ¿Federico? Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. Y vos señalabas que incluso se había mejorado lo que se venía haciendo de manera presencial. ¿A qué crees que se debe esto? No, eso entiendo que el planteo se refiere a otras jurisdicciones y es tal cual. En el mapa del país los poderes judiciales están en muy diferentes condiciones unas y otras respecto del expediente digital y por ende cómo ha funcionado el teletrabajo. Yo no me atrevería a decir cómo es la realidad de los tribunales federales donde tiene jurisdicción el gremio de Piumato. No sé exactamente cuál es la realidad y el avance que tenga el expediente digital, pero sí puedo decir que Córdoba, en el concierto de las provincias, es una, por no decir la más avanzada, y por eso es que ha funcionado muy bien el teletrabajo.
Pero vos decías que incluso mejor que en la presencialidad. En algunos fueros tenemos estadísticas que nos dan mejoras respecto del trabajo presencial, es decir, se ha hecho más trabajo a través del teletrabajo que en la parte presencial. ¿Eso de qué nos habla? ¿De qué nos habla de que se trabajaba mal en presencialmente? De que tomaba mucho mate, Diego. ¿Cómo? No, porque me llama la atención que realmente, digo, sí, tiene que ver con varias cuestiones, efectivamente, sí tiene que ver con cuestiones de organización del trabajo que en el caso de presencial, en algunos lugares, en algunos fueros, no es que esté mal organizado, pero ustedes, no sé si conocen, pero en la vida de una oficina diaria hay atención al público, a los abogados, eso distrae muchísimo del decreto que se tiene que hacer del expediente, del trabajo sobre el expediente, y por ahí esas otras responsabilidades que hay en el trabajo presencial no están como distracción en el trabajo en el home office. Entonces hay como una mayor contracción sobre un expediente y permite que las estadísticas mejoren. Obviamente esto no es en todos los fueros, ni es una realidad absolutamente lineal, pero en muchos casos donde hay mucha distracción en el trabajo presencial, no lo hay en el home office. Federico, hablando la semana pasada con Andrés Gil Domínguez de estas cuestiones, nos decía que seguramente esto no estaba en la agenda de quienes tienen poder para resolver o quienes tienen toma de decisión en materia de modificaciones en lo que es justamente la digitalización en la justicia. Nos decía que seguramente esto tiene que ver con no transparentar lo que pasa en ella. ¿Ves algo de esto o no? Respecto de, vos decís, en Córdoba funciona todo bárbaro. No es que todo funciona bárbaro, pero digo... creo que es una... es que yo entiendo lo que dice y puede ser aplicable al fuero federal. Yo creo que se refiere a eso, y puede ser que esté realmente en la prehistoria el ámbito federal en ese aspecto. Lo que yo quiero decir es que en Córdoba el expediente digital está muy avanzado, por eso esto que él dice no se aplica a Córdoba, sin perjuicio de que obviamente falta también que en algunos fueros esté más instalado. No es que todas no es que todo es perfecto. Por otro lado, no viene el caso de esta charla, pero el teletrabajo nos genera otros problemas que no tiene la presencialidad, y que no es que son toda un lecho de rosas el teletrabajo. Federico, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Te agradecemos y seguramente nos estaremos volviendo a conectar. Quedo a disposición de usted y saludos a su audiencia. Federico Corteletti, secretario general de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de Córdoba.